Bienvenidos al video explicativo de nuestro proyecto. Nosotros somos el equipo 9 del grupo 4 y M1. El nombre de nuestro proyecto es BraceMeter. BraceMeter consiste en un dispositivo tipo pulsera que detecta cambios en la frecuencia cardíaca de los usuarios. Al notar este aumento, el circuito determina si se está en riesgo de sufrir un ataque de ansiedad. En ocasiones, al no comprender lo que está ocurriendo, causa mayor nerviosismo, por lo que se puede agravar la situación. Para su realización, se hizo una investigación sobre la frecuencia cardíaca durante un ataque de ansiedad y se propuso un circuito capaz de notar la frecuencia cardíaca del usuario y distinguir cuando ésta aumenta. ¿Por qué este proyecto? La idea surgió al pensar en nuestros compañeros que durante esta cuarentena han tenido frecuentes ataques de ansiedad debido a las situaciones que se presentan en nuestra sociedad. Además, durante el desarrollo de nuestra investigación, nos dimos cuenta que nuestros compañeros pueden sufrir de nerviosismo o ansiedad, esto debido a la modalidad de las clases en línea. ¿Cómo funciona nuestro circuito? La entrada es de un emisor y un receptor, donde se obtienen los pulsos utilizando la fotopletismografía en los dedos. Se ilumina la piel y mide los cambios en la absorción de la luz que se dan debido a que con cada ciclo cardíaco, el corazón bombea sangre a la periferia. El cambio de volumen causado por la presión del pulso es detectado en la piel con la luz infrarroja que emite un diodo LED. Luego se mide la cantidad de luz transmitida o reflejada con un fotodiodo, debido a que este es un dispositivo sensible a la luz infrarroja. ¿Cómo se simuló el pulso cardíaco? Para realizar la simulación se optó por utilizar un oscilador estable que simule el pulso cardíaco. Por ello se calcularon los valores de algunos componentes. Se hicieron los cálculos para cada situación en la que se puede presentar la frecuencia cardíaca. Los cálculos dieron como resultado que necesitábamos un capacitor de 100 microfaradios y dos potenciómetros de 10 kiloohms. De estos mismos cálculos se obtuvieron las configuraciones que necesitan ambos potenciómetros para cada situación en la que puede estar la frecuencia cardíaca. Primero tenemos la bradicardia. Para simular esta situación tenemos que tener el potenciómetro número 2 al 60% y el potenciómetro número 1 a un 57%. Para tener un pulso normal necesitamos tener el potenciómetro número 2 al 48% y el potenciómetro número 1 al 45%. Para poder simular una frecuencia cardíaca similar a las 100 pulsaciones por minuto, necesitamos tener el potenciómetro número 2 al 30% y el potenciómetro número 1 a un 28%. Por último, para simular una taquicardia, necesitamos tener el potenciómetro número 2 al 29% y el potenciómetro número 1 a un 22%. El oscilador estable solo nos permite simular los pulsos. Las partes del BraceMeter son: en primer lugar, tenemos un amplificador de transimpedancia o conversor de corriente a voltaje. La primera etapa por la que pasará la corriente emitida por el fotodiodo será un amplificador de transimpedancia. Es un conversor de corriente a voltaje. Cuando le llega una corriente muy pequeña, la transforma en un voltaje que le es proporcional. La impedancia de entrada es muy pequeña, ya que está diseñado para trabajar con una fuente de corriente. Este tipo de circuitos es muy utilizado cuando se trabaja con sensores, ya que la señal que estos emiten suele ser muy débil. Los fotodiodos producen un flujo de corriente cuando absorben la luz, por lo que se necesita convertirla en voltaje y amplificarla. En segundo lugar, tenemos un filtro paso alto de segundo orden. Su propósito es remover las variaciones de voltaje, ya que solo permite el paso de frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas, para asegurar que la siguiente etapa del circuito no esté saturada y pueda operar adecuadamente. Después tenemos un filtro paso bajo de segundo orden. Es utilizado para permitir el paso de las frecuencias que pueden ser de utilidad y eliminar cualquier tipo de interferencia o ruido que pueda ser producido por algún otro componente. Por último, tenemos un amplificador inversor. Debido a que se utilizó un filtro paso bajos activo de segundo orden MFB, que una de sus principales características es que la salida es la inversa respecto a la entrada, es necesario invertir la señal. Esta imagen es el circuito que muestra el funcionamiento. La entrada del circuito contiene un botón que simula el cambio de luz debido a las variaciones en la absorción de luz provocada por los pulsos cardíacos. A continuación, se muestran las simulaciones de los circuitos y el PSB realizado.
Como aporte de las unidades de aprendizaje para este proyecto, tenemos que en elementos electrónicos, para realizar el circuito utilizamos transistores, por lo que se realizaron los cálculos para obtener la configuración de los transistores. Además que algunas señales estaban en desfase, lo que se resolvió usando la teoría de este curso y semiconductores. Para circuitos lógicos secuenciales se utilizó un oscilador estable variable para simular el pulso cardíaco, ya que al no poder hacerlo en físico tuvimos que adaptarnos, y con este circuito resolvimos el problema para poder tener algo que se pareciera a la frecuencia cardíaca. Al realizarlo, nos favoreció en la comprobación del funcionamiento del circuito, al igual que de los cálculos realizados previamente. Software de diseño electrónico nos apoyó para poder tener una mejor visualización y simulación del circuito. En esta unidad de aprendizaje aprendimos a usar Proteus. Con este programa tenemos una amplia variedad para los elementos que necesitamos para nuestro circuito. Además, nos da la posibilidad de elaborar un PCB y modelarlo en 3D. En la unidad de lenguaje de programación, esta unidad no se vio tan involucrada para nuestro proyecto. Sin embargo, al realizar algunos programas, adquirimos una mejora en nuestra habilidad de la percepción de las cosas. Lo anterior fue de gran ayuda para no hacer malas conexiones en el circuito de nuestro proyecto y encontrar el mejor enfoque para desarrollar el diseño del circuito. Con Dibujo Técnico 2 se realizó el diseño exterior del dispositivo, aplicando los métodos aprendidos durante el semestre, con el propósito de proporcionar información para facilitar su análisis y elaboración. Para Física 2, obtuvimos que debido al peso de los componentes, cambia el centro de masa de la pulsera. Por lo tanto, el peso de estos se debería de distribuir de forma que no resulte incómodo portar el dispositivo para el usuario. Cálculo diferencial se complementó con geometría analítica. Geometría analítica nos ayudó a conocer el volumen del dispositivo para darle las proporciones adecuadas, dependiendo del tamaño del circuito y de las medidas indicadas en la investigación. Y con cálculo diferencial podemos plantear un problema para optimizar el uso de materiales dando una proporción adecuada. Inglés 2 nos permitió hacer una investigación más completa, pudiendo recurrir a diversos artículos electrónicos en otros idiomas, siendo el más común el inglés. Por último, Química 2 nos ayudaría a elegir los materiales con los cuales se fabricaría la pulsera. La pulsera tendría un recubrimiento de alguna aleación de aluminio, ya que son las más empleadas por dispositivos similares que ya se encuentran en el mercado. El material con el que se elaboran las correas para poder portar la pulsera son muy diversos y puede ser desde cuero hasta caucho o silicona. El caucho y la silicona son polímeros, por lo que en su composición química están presentes átomos de carbono, hidrógeno y algún otro componente. Entonces esta materia nos ayudaría a decir cuál de los dos materiales es el más conveniente para la correa del dispositivo. De nuestra parte ha sido todo, agradecemos que haya visto nuestro video, hasta luego.